El libro que aquí se resume es el texto titulado Liberalismo y Democracia, del filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio. El texto original fue publicado por primera vez en Italia en 1985. Posteriormente, fue traducido al español por José F. Fernández Santillán y publicado en México por el Fondo de Cultura Económica en 1989. En este ensayo, Bobbio trata la relación histórica y filosófica entre el liberalismo y la democracia en 17 capítulos. Parte 1. En el primer capítulo, titulado La libertad de los antiguos y de los modernos, Bobbio comienza usando las acepciones más comunes tanto de liberalismo como de democracia. De liberalismo dice: por liberalismo se entiende una determinada concepción del Estado, la concepción según la cual el Estado tiene poderes y funciones limitados y como tal se contrapone al Estado absoluto como al Estado que hoy llamamos social. De la democracia comenta: por democracia entendemos una de las tantas formas de gobierno, en particular aquella en la cual el poder no está en manos de uno o de unos cuantos, sino de todos, o mejor dicho, de la mayor parte. Y como tal se contrapone a las formas autocráticas, como la monarquía y la oligarquía. Enseguida, Bobbio resume que la relación entre estos dos conceptos no es una de necesidad recíproca, es decir, que un Estado liberal no es por fuerza democrático y un gobierno democrático no genera forzosamente un Estado liberal. Según Bobbio, la antítesis entre libertad de los antiguos y la libertad de los modernos es una de las formas de analizar la antítesis entre liberalismo y democracia. Para él, fue el filósofo francés de finales del siglo XVIII y principios del XIX, Benjamin Constant, quien mejor explicó la dicha antítesis, y lo cita: el fin de los antiguos era la distribución del poder político entre todos los ciudadanos de una misma patria. Ellos llamaban a esto libertad. El fin de los modernos es la seguridad en los goces privados. Ellos llaman libertad a las garantías acordadas por las instituciones para estos goces. Bobbio argumenta que para Constant estos dos fines eran excluyentes y contrarios, pues la participación directa en las decisiones colectivas termina por someter al individuo a la autoridad del conjunto y a no hacerlo libre como persona. Bobbio menciona a Jean-Jacques Rousseau como el defensor moderno de la visión antigua de libertad, pues desarrolla una república en la que el poder soberano, una vez constituido por la voluntad de todos, es infalible. Además, el Estado, citando a Rousseau, no tiene necesidad de proporcionar garantías a los súbditos, porque es imposible que el cuerpo quiera perjudicar a todos sus miembros. En el segundo capítulo, titulado Los derechos del hombre, Bobbio explica que la doctrina de los derechos del hombre desarrollada por la Escuela del Derecho Natural o Jus Naturalista es la base filosófica sobre la cual se funda el Estado liberal, entendido como Estado limitado en contraposición al Estado absoluto. Enseguida, Bobbio presenta la definición de Jus Naturalismo: la doctrina de acuerdo con la cual existen leyes que no han sido puestas por la voluntad humana y en cuanto tales son anteriores a la formación de cualquier grupo social, reconocibles mediante la búsqueda racional de las que derivan, como de toda ley moral o jurídica, derechos y deberes que son, por el hecho de derivar de una ley natural, derechos y deberes naturales. Es esta doctrina, prosigue Bobbio, la que sirve de fundamento tanto a la Declaración de los Derechos de los Estados Unidos como a la Declaración de los Derechos de la Francia Revolucionaria,
y mediante la cual se afirma el concepto de Estado liberal como Estado limitado. Históricamente, el Estado liberal nace de una continua y progresiva erosión del poder absoluto del rey, y en periodos históricos de crisis aguda, de una ruptura revolucionaria. Son ejemplares los casos de Inglaterra en el siglo XVII y de Francia a finales del XVIII. Racionalmente, el Estado liberal es justificado como el resultado de un acuerdo entre individuos, en principio libres, que convienen en establecer los vínculos estrictamente necesarios para una convivencia duradera y pacífica. Según lo anterior, Bobbio argumenta que la doctrina, bajo la especie de teoría de los derechos naturales, invierte el recorrido del curso histórico, poniendo al inicio como fundamento y por consiguiente como prius lo que históricamente es el resultado, el posterius. La doctrina de los derechos naturales y el contractualismo están, según Bobbio, íntimamente ligados, pues el contractualismo parte de la idea de que para ejercer un poder político de forma legítima, éste se debe basar en el consenso de los súbditos sobre los que se ejerce el dicho poder. El mencionado consenso presupone súbditos con derechos que no dependen de la institución del soberano, y una institución del soberano con la función principal de permitir el desarrollo máximo de los dichos derechos. Bobbio argumenta que el contractualismo moderno representa una verdadera y propia mutación en la historia del pensamiento político, dominado por el organicismo, en cuanto, cambiando la relación entre el individuo y la sociedad, ya no hace de la sociedad un hecho natural, que existe independientemente de la voluntad de los individuos, sino un cuerpo artificial, creado por los individuos a su imagen y semejanza para la satisfacción de sus intereses y necesidades, y el más amplio ejercicio de sus derechos. En el capítulo Los límites del poder del Estado, Bobbio explica y describe lo que el liberalismo entiende por Estado limitado. Menciona que esta expresión comprende dos aspectos: los límites del poder o de los poderes y los límites de las funciones del Estado. Y prosigue: el liberalismo es una doctrina del Estado limitado, tanto con respecto a sus poderes como a sus funciones. La noción común que sirve para representar al primero es el Estado de Derecho. La noción común para representar el segundo es el Estado mínimo. Mientras el Estado de Derecho, dice Bobbio, se contrapone al Estado absoluto, el Estado mínimo se contrapone al Estado máximo. En cuanto al Estado de Derecho, Bobbio nos dice: por Estado de Derecho se entiende en general un Estado en el que los poderes públicos son regulados por normas generales, las leyes fundamentales o constitucionales, y deben ser ejercidos en el ámbito de las leyes que los regulan, salvo el derecho del ciudadano de recurrir a un juez independiente para hacer reconocer y rechazar el abuso o exceso de poder. Además, cuando se habla de Estado de Derecho en el ámbito de la doctrina liberal del Estado, es preciso agregar a la definición tradicional una determinación subsecuente: la constitucionalización de los derechos naturales, o sea, la transformación de estos derechos en derechos protegidos jurídicamente, es decir, en verdaderos y propios derechos positivos. Y complementa: son parte integrante del Estado de Derecho en sentido profundo, que es el propio de la doctrina liberal, todos los mecanismos constitucionales que impiden u obstaculizan el ejercicio arbitrario e ilegítimo del poder y dificultan o frenan el abuso o el ejercicio ilegal. De entre estos mecanismos, Bobbio menciona los 4 que él considera más importantes. Primero,
el control del poder ejecutivo por parte del poder legislativo, o más exactamente, del gobierno al que corresponde el poder ejecutivo de parte del Parlamento, al que toca, en última instancia, el poder legislativo y la orientación política. Segundo, el control eventual del Parlamento en el ejercicio del poder legislativo ordinario por parte de una corte jurisdiccional a la que se pide el establecimiento de la constitucionalidad de las leyes. Tercero, una relativa autonomía del gobierno local en todas sus formas y grados frente al gobierno central. Y cuarto, un poder judicial independiente del poder político. En el capítulo La libertad contra el poder, Bobbio comienza diciendo que los mecanismos constitucionales son garantía de libertad de la llamada libertad negativa, entendida como la esfera de acción en la que el individuo no está constreñido por quien detenta el poder coactivo a hacer lo que no quiere y a la vez no es obstaculizado para hacer lo que quiere. Bobbio aclara que en la tradición liberal los términos libertad y poder son antitéticos e incompatibles. Pues, por ejemplo, en una relación entre dos individuos, el aumento de poder de uno va en detrimento de la libertad del otro y viceversa. El aumento en la libertad del segundo disminuye el poder del primero. En este contexto, la libertad individual no solo está garantizada por los mecanismos constitucionales del Estado de Derecho, sino también porque al Estado se le reconocen limitaciones en las funciones para el mantenimiento del orden interno e internacional. Estos dos conceptos, el control del Estado y los límites en funciones del mismo, van de la mano en el pensamiento liberal, a grado tal que la existencia de un Estado limitado es la condición necesaria para la existencia del Estado de Derecho, pues un Estado mínimo es más fácil de ser controlado que un Estado máximo. De esta relación entre Estado de Derecho y Estado limitado se puede reconocer la relación por la cual la tradición liberal siempre ha considerado al Estado como un mal necesario. Dice Bobbio, y cita a Thomas Paine: la sociedad es producto de nuestras necesidades y el gobierno de nuestra maldad. La primera promueve nuestra felicidad positivamente, uniendo al mismo tiempo nuestros afectos. El segundo, negativamente, teniendo a raya nuestros vicios. Una alimenta las relaciones, el otro crea las distinciones. La primera protege, el segundo castiga. La sociedad es, bajo cualquier condición, una bendición. El gobierno, aún bajo su mejor forma, no es más que un mal necesario. En la peor, es insoportable. Una vez que la libertad ha sido definida como libertad frente al Estado, el proceso de construcción del Estado, dice Bobbio, puede hacerse coincidir con el crecimiento de la libertad individual y con la paulatina emancipación de la sociedad civil. Tanto el crecimiento de la libertad individual como la emancipación de la sociedad civil se dan principalmente en las dos esferas religioso-espiritual y económica material. El Estado liberal coincide históricamente, por un lado, con el fin de los estados confesionales y con la formación de estados agnósticos, y, por el otro, con la finalización de los privilegios medievales y con la exigencia de la disposición libre de los bienes y de la libertad de intercambio. Paralelamente, la libertad individual y la emancipación social exigen la destrucción del Estado paternalista, definido como el Estado que debe cuidar a sus súbditos como un padre a sus hijos, pues los gobernados son siempre considerados como menores de edad. Bobbio menciona a John Locke como el primero en demostrar que el poder civil
liberal es distinto y contrapuesto a los gobiernos de tipo paternal y patronal. Cita a Immanuel Kant, quien critica al gobierno paternalista, pues constriñe a los gobernados a comportarse pasivamente en el proceso de toma de decisión de cuándo y cómo ser felices, decisión esta tomada exclusivamente por el jefe de Estado. Para Kant, este es el peor despotismo. Posteriormente, menciona a Adam Smith, quien argumenta que el soberano solo tiene 3 deberes: la defensa de la sociedad contra los enemigos externos, la protección del individuo contra las ofensas de otros individuos y el ver por las obras públicas que no podrían ser efectuadas si fuesen confiadas a la ganancia privada. Finalmente, se hace referencia a Wilhelm von Humboldt, quien parte de la idea de que el individuo, en su inefable singularidad y variedad, busca siempre el desarrollo amplio de sus facultades, por lo que el estado ideal es aquel en el cual los individuos pueden gozar de la libertad más irrestricta para desarrollarse en su singularidad inconfundible. En consecuencia, el Estado no debe inmiscuirse en la esfera de los asuntos privados de los ciudadanos, salvo que estos asuntos no se traduzcan inmediatamente en una ofensa al derecho de uno por parte de otro. El fin del Estado solamente es la seguridad, entendida como la certeza de la libertad en el ámbito de la ley. Fin, parte 1.